Estás escuchando Dos de Pastor, el podcast, la taquería donde saciarás tu hambre espiritual, con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado, con el Pastor Víctor y el Pastor Mario. Dos de Pastor, el podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos, ya estamos de regreso aquí en Dos de Pastor. Usted pensó que ya no iba a venir hombre, mujer de poca fe, persona incrédula, incircuncisa de corazón. ¿Cómo llegaron a dudar, Pastor Víctor, de que íbamos a regresar? Porque ¿estás de acuerdo que nuestro mismo Señor dijo en breve? Vengo en breve. Y aquí estamos esperándolos, y por 2 semanas que nos vamos nosotros, ya se desespera la gente. No puede ser. Oye, Pastor Víctor, bienvenido a este tu espacio. Alabado sea Dios, Pastor Víctor. ¿Cómo estás el día de hoy? Oye, yo muy feliz de hacer este glorioso programa. Oye, mucha teoría de conspiración, de que no habíamos estado 2 semanas. Así es. Ya, que yo ya había muerto, ¿no? ¿Se ves como cuando a Chabelo lo mataban? Así a mí, que el Pastor Víctor ya había muerto, ¿Cómo va ese canto, Pastor Vic? Dios no ha muerto, ¿cómo va? Dios no ha muerto, vive eternamente, muertos estamos nosotros sin él. Exactamente. Vino en Cristo para darnos vida, gloria al Señor, algo así, ¿no? Nunca me lo he sabido yo, pero siempre te he escuchado que tú lo cantas. Dios no ha muerto, vive eternamente. Que algo así, está bien chido, está hermoso. Está en nuestro himnario, pecadores, si no lo han visto, ahí está. En el himnario. Con P. Con P. Hipnario. En el himnario. Perfecto, Pastor Víctor, ¿qué me cuentas de nuevo? ¿Por qué no estuvimos estas 2 semanas? A ver, dile a los tacoescuchas, por favor. Oye, sí, pues bueno, miren, ni nos cancelaron, ni nos vetaron, ni nada por el estilo. Sencillamente hay muchas cosas de la vida que a veces ocurren. Yo pasé por una situación familiar muy compleja que no nos permitía hacer el programa, y dinámicas pastorales también que nos sacan de órbita, ¿no? A veces nosotros libramos siempre las actividades que tenemos o son nuestras responsabilidades, y bueno, este programa es una bendición para nosotros. Entonces, esa es la única razón, Taco Escuchas, cuando ustedes no nos vean, en verdad es algo que tiene que ver con nuestra cuestión ministerial o familiar. Pero de ahí en fuera, aquí estamos. Oye, y de verdad que lo voy a decir, y es cierto, Dios ha sido muy bueno, y hoy podemos estar con una sonrisa en el rostro a pesar de lo difícil de las 2 semanas pasadas, hijo. Es que es muy cierto lo que dices, o sea, este programa lo hacemos por amor, ¿no? Porque nos ven 3 personas a las cuales queremos mucho. Muchas gracias a esas 3 personas que nos ven siempre, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí. Bueno, yo voy a decir el nieto, porque estaba hablando de una familia en particular que siempre nos ve. Pero pues mira, cuando no podemos, efectivamente es porque o el Pastor Víctor está haciendo un trabajo pastoral que no le permite hacerlo, o están pasando cosas familiares que no. Entonces, cuando no nos vean, pray for el pastor, pray for Dos de Pastor. Por favor, oren por Dos del Pastor, porque pues Oye, y que tal vez valga la pena decir, porque a veces los congregantes piensan que los pastores no pasamos por situaciones complicadas, o sí. Nada más, preocúpense por lo bien que están. Y bueno, pues ya. Pero esta semana estuvieron preguntándome, quiero agradecer a Eduardo García Valadez, que escribió al Facebook de Dos de Pastor, también a mi Facebook me escribió que, oye, que si iba a ver la taquería o no sé qué, ¿no? Y también en algunos eventos de la iglesia me encontré gente que, oye, está muy difícil el nombre del programa, porque hay gente que me dice, yo escucho el 2 tacos del pastor. Y así, o sea, le cambian el nombre. 2 al pastor, o el taquerías 2 del pastor, y así de, no se llama así, señor, se llama 2 de pastor. Por amor de... Pero como ustedes quieran que se llame. Ustedes son los tacoescuchas, son los comensales de como dice aquí David Solano, ya empezó mi programa crítico, objetivo y humorístico número 1 de la televisión mexicana, dice David Solano. Un saludo para él, para Rosy Cruz. Dice que no te escuchas, no lo escuchas tú, Rosy, en tu corazón, porque exacto, eres necia en tu vida. Exacto. Y Ernest Good dice, saludos, obispos. Un saludo a nuestros obispos. Así es.
Saludamos a los 6 obispos de nuestra iglesia. Muchas, pues gracias por ser nuestros obispos, ¿verdad? Muy bien, o no sé si se refería a nosotros. Muy bien, Pastor Víctor, no sé si quieras decir algo antes de comenzar el tema del día de hoy. Oye, pues no, nada más saludar a todos, gracias por escucharnos, gracias por estar presentes. En verdad nos hacen falta y un lunes sin 2 de pastor y sin ustedes no es nada, hijos. Así es que, aunque hoy es miércoles, los lunes los es extrañamos. como decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana y nosotros tenemos el lunes cuando se nos antoja, fíjate. Cuando queremos se nos antoja. ¿Quién te está molestando ahí, Pastor Víctor? Mira, solamente voy a decir que hay aquí personas que amo, nada más es lo que voy a decir, todo quedará en lo incógnito, pero hay público, recuerda que 2 de pastor ha crecido tanto que tenemos público, las 60 personas que nos ayudan en producción. Así es. Muchas gracias, vestuario, que hoy nada más vinieron aquí, Pastor Mario, fíjate. Exacto. Porque el Pastor Víctor requiere una logística demasiado grande, que ya hace ratito pusimos un video de cómo es que el Pastor Víctor hace sus entradas triunfales a la iglesia, entonces requiere de mucha gente, los stunts que son los que hacen las dobles escenas, ¿verdad? Ahí cuando Pastor Víctor, aunque él prefiere hacer sus propias escenas de riesgo por él mismo, o sea, casi siempre, él es como Tom Cruise, que no me pongan doble, yo me voy a aventar, y dice Cruz, que se vaya el diablo, y venga Jesús Cristo. Oye, antes de que se me olvide, fui a ver El Mago de Oz al teatro, fui a ver a mi Lucerito Mijares. Ah, muy bien. Fui a ver a mi Lucerito Mijares y la escenografía era espectacular, que cualquier iglesia metodista debe tener ese escenario. El camino amarillo. O sea, así cantaba y así las luces, el firmamento giraba. No. El firmamento y las estrellas 1000. Ajá, y al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, todo eso junto, Pastor Edmario. Y ver brillar al sol en su cenit, ¿o era esta otra canción que llegara al cenit pasional? ¿La llegaste a escuchar? No, nada más. Yo odiaba esa canción. Sí, espantosa. Bueno. Oye, te odio porque deben de pensar los tacoescuchas que yo sí tengo una iglesia así espectacular. Y sí la tienes. Espectacular, pero no por lo que tú dices, no porque haya show. Es espectacular el Pastor Víctor. Bueno, pues vamos a comenzar el programa del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a hablar de un tema bastante difícil? Pastor Víctor, ¿quieres decirnos de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, claro que sí. Pues fíjate que este 28 de septiembre se estrenó un documental. El 28 de septiembre es nuestro aniversario. Se estrenó un documental llamado La Oscuridad de la Luz del Mundo, que nada más de entrada, el título a mí me encantó. La oscuridad. Oye, la oscuridad de la luz del mundo. Y oye, hablando de cosas espectaculares, esos templitos que se cargan. Sí. A donde quiera, O sea, el más humilde es una cosa bastante... No. Es un monumento al mal gusto, pero es bastante notorio y lujoso. Un monumento al mal gusto, de eso estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Pero de que son espectaculares, son espectaculares. Bueno, La Luz del Mundo, ¿qué es esta? Pues, ¿cómo podemos llamarlo, Pastor El Mario? Es una asociación religiosa que se identifica como cristiana. No me gustaría descalificar, no me gustaría, a pesar de lo que vamos a decir y del documental que se estrenó en Netflix, como bien dices, el jueves pasado, 28 de septiembre, no me gustaría descalificar a esta denominación como cristiana. Voy a decir por qué. Porque algunos eclesiólogos la ponen dentro de la categoría de las iglesias pentecostales, pero si tú le preguntas a un pentecostal sobre la luz del mundo, van a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esos señores, son una secta, ¿no? Y yo creo que dentro de la luz del mundo hay muchos creyentes, seguramente también habrá pastores que tienen un corazón noble, que tienen las ganas de servir a Dios, etcétera, pero pues bueno, la manera de conducirse siempre ha sido bastante pues polémica y por no decirlo sectaria. Y con esto nos referimos a lo que vamos a abordar. El documental fue dirigido por Carlos Pérez Osorio,
que ha dirigido documentales en Amazon. Por ejemplo, hizo uno de los Tigres del Norte que se llama Los Tigres del Norte, Historias de Vida, y también un documental que recientemente ganó, estuvo nominado y ganó los premios Ariel, que es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que fue un documental mexicano que, pues bueno, por ahí ganó premios, ¿no? Y la semana pasada se estrenó en Netflix este documental que se llama La Oscuridad de la Luz del Mundo, que ¿de qué trata, Pastor Víctor? Por favor, dinos, ¿de qué trata? A grosso modo, a grandes rasgos. A grosso modo, pues nos hablan de la historia de 3 generaciones pastorales, ¿no? El abuelo, el hijo y el nieto, en el que debido a una situación extrasensorial, extraterrestre, bueno, a lo que me refiero es que en un mandamiento divino ellos aceptan un apostolado que ejercen, ¿no? En el documental se menciona aproximadamente 5 millones de fieles a lo largo del mundo, de 33 países. Ellos ejercen 50 países, ¿no? 50 países. Ejercen este apostolado en el que pues dirigen de una manera pastoral una asociación religiosa como es La Luz del Mundo. Y bueno, este documental no habla exclusivamente del tema de lo que es la luz del Mundo como asociación religiosa, sino más bien habla de lo que ocurrió con las víctimas de este último apóstol denominado Nazón, ¿qué? Nazón Joaquín García. Oye, Nazón pero yo quisiera Joaquín. hacer aquí algo que acabas de decir tú también. Vamos a decirle el autonombrado apóstol. ¿Estás de acuerdo? Porque, mira, en 2019 salió a la luz que fue denunciado por varias mujeres por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. Y bueno, bastantes delitos sexuales que cometió con menores y ahora está siendo procesado, ya se le sentenció en Estados Unidos. Y a partir de allí, este documental lo que explora es oye, Isaí, espérate, caramba. Isaí, ahorita estamos hablando del de Netflix, ahorita nos preguntas, Isaí. No es cierto, gracias por dejar tu comentario. Es que acaba de dejar ahí un comentario, Isaí. Sí, explora la vida de unas de estas víctimas de Nazón Joaquín García, ¿no? Y a partir de allí empezamos a hacer una retrospectiva en la que nos cuentan los orígenes de esta agrupación religiosa en 1926, enmarcada bajo la Guerra Cristera, cómo es que algunos grupos religiosos protestantes y evangélicos llegaron a nuestro país. Y pues bueno, al ver este boom, este crecimiento, entre los cuales unos años atrás, por ejemplo, está nuestra propia iglesia, la Iglesia Metodista, un hombre llamado Aarón decide emprender también él una iglesia, y esta iglesia prospera y es lo que hoy se conoce como La Luz del Mundo en 1926. Y a partir de ese momento, pues bueno, no lo exploramos mucho al principio, vemos después, años después, que su hijo Samuel se hace cargo de la iglesia, y antes de que Nazón tomara la iglesia, pues lo hace porque su papá murió, Samuel muere, ¿no? Sí. Y cuando... Muere de un cáncer así espantoso, ¿no? Sí. Muere de un cáncer espantoso, y entonces, bueno, lo que llama aquí la atención como uno de los parámetros de este documental es que hay una situación de fe enorme, ¿no? Enorme de parte del pueblo. Mira, algo que el pastor Mario acomoda de una manera muy adecuada es que se autonombran apóstoles, utilizan ese título, y en este caso, bueno, de Nazón muere su padre y entran en un proceso de fe muy interesante que muchas otras tradiciones cristianas y evangélicas tenemos, ¿no, Pastor Mario? En esta dinámica de pedir a Dios respuesta de algo y dedicar ayuno, oración para obtener esta respuesta. Y esto es lo que se da también en el marco de esta espera, porque para La Luz del Mundo no puede haber iglesia si no hay un apóstol. Que eso nos lo narra la historia. Esto es, la iglesia de La Luz del Mundo se fundamenta en que la labor de la iglesia solo puede existir, como bien dices, a través de un apóstol. Y pues este hombre dice: yo soy el apóstol, y el apóstol representa a Dios en la tierra. Y se empieza a hacer una religión en torno a esta figura. Es una idolatría bastante fuerte, bastante grande, porque sin apóstol no hay
Sin apóstol no hay religión, sin apóstol no hay mensaje de Dios, sin apóstol no hay salvación. Entonces, ya que se tiene a un apóstol, pues de esa manera se puede proceder a decir que esa es una verdadera iglesia, y tienen la visión de que ellos van a reconstruir el cristianismo en general y a la iglesia en general, ¿no? Que son los enviados de Dios para poder ser una luz que traiga la reconstrucción ante los excesos y errores de las demás iglesias. Y este hombre, pues bueno, empieza a ganar mucha fama, ¿no? No sé si quieras decir algo más al respecto, Pastor Vic. Sí, y bueno, pues vemos cómo es tan importante la figura del apóstol, porque él decide la vida de todos, ¿no? Él decide de quién rodearse, él decide con quién casarte, él decide la vida no solamente de la iglesia como líder espiritual, sino decide la vida de las personas y de la gente que le rodean. Entonces, bueno, creo que una de las cosas de mayor impacto es ver, mira, el fenómeno de la fe desde un ámbito pues totalmente de fanatismo, ¿no? Que va más allá. O sea, yo fíjate, pocas veces de todas las personas que son entrevistadas hablan de Jesús. Siempre están hablando del apóstol. Al apóstol lo conciben como una de ellas dice, yo veía al apóstol como mi papá, que era más mi papá que mi propio papá, ¿no? De esa manera lo perciben. Y bueno, entonces lo curioso de este documental, o lo importante de este documental, es que habla a partir de las víctimas llamadas en inglés Jane Doe. Las Jane Doe, que son las víctimas protegidas anónimas. Doe viene del inglés antiguo que significa anónimo, y Jane es como un nombre muy popular en Estados Unidos, entonces por eso se les llama Jane Doe a estas víctimas protegidas que están en el juicio. Y a partir de ese momento ellas nos empiezan a decir que dos cosas que creo que son muy importantes. La primera es que estas situaciones ocurren como todo mundo adora al apóstol, y son reuniones masivas, ves cómo lo reciben, lo saludan, caen delante de él como si... Es más, ni con el Papa vemos que haya una situación de esa manera, ¿no? De cómo tienen ese afecto, ese cuidado para con él, cómo los recibimientos que tienen para con él mueve una manita y todo el mundo llora. Dentro de la luz del mundo se cantan himnos hacia el apóstol, se le entonan, y aparte tienen unos coros majestuosos, enormes, que alaban al apóstol, y que dicen su nombre cantándolo, ¿no? Porque es gente que le dedica toda su vida. Su vida, su tiempo, su profesión, sus talentos están rendidos a los pies de su familia. Entonces lo que nos dicen estas Jane Doe, lo que nos dicen estas víctimas, es que estas situaciones han ocurrido desde 1926. Esa es la primera grande revelación que creo yo que da este documental, que no es solo Naasón que está ahorita encarcelado, sino que son las 3 generaciones: Aarón el abuelo, Samuel el papá y Naasón. Las 3 generaciones cometieron los mismos abusos, y que esta iglesia, que va a cumplir ya 100 años en nuestro país en el próximo 2026, lleva 97 años cometiendo este tipo de situaciones, y que los 3 apóstoles fueron exactamente iguales, el mismo proceder, ¿no? Y bueno, esa es la primera cosa. Y la segunda es que nos detallan cómo operan estos abusos. Y hay 2 círculos que los apóstoles tienen: los incondicionales, que le llaman ellos incondicionales a hombres y mujeres que apartan, para los cuales tienen que rendir su vida, dejar su trabajo. Cuando el apóstol te habla, tienes que estar allí. Y que ellos hacen las bodas de los incondicionales, en donde ellos creen que el apóstol tiene la sabiduría de parte de Dios. Y ya le voy a dejar de decir apóstol, el supuesto apóstol, sí, por porque favor. A mí lo que me chocó en el documental es eso. Por eso te decía al principio, todo mundo, hasta las víctimas hoy en día que lo están demandando, le siguen diciendo apóstol. Y eso fue algo a mí que me chocó mucho. Bueno, estos tipos, ellos creen que tienen la sabiduría para decidir las vidas de las personas, y entonces dicen, fulanito de tal se va a casar con sutanita de tal, y te testifican ellos y dicen, yo en mi vida había visto a esa persona,
pero como creíamos que él, el líder, tenía la sabiduría de parte de Dios, nos casábamos. Entonces casan en manada así a varios. Y ellos deciden dónde vas a trabajar, qué es lo que vas a hacer, con quién te vas a casar, lo conozcas o no lo conozcas, no importa. Ellos son los que deciden sobre tu vida. Y número 2, aparte del círculo de los incondicionales, tienen un círculo de señoritas que invitan a trabajar a la casa de este sujeto, de estos sujetos las invitaban a trabajar y les decían que era una bendición. Porque él, si tú tienes trabajo, si tú tienes comida en tu casa, no es porque tus papás se esfuercen, no es porque tus papás trabajen, no es porque tú tengas eso, sino porque el apóstol está intercediendo delante de Dios por ti. Es como ellos lo ven, ¿no? Entonces de esa manera los trabajan y los manipulan para cuando a ellas les piden que vayan a la casa, empiezan con labores pequeñas de limpieza para atender un servicio, les hacen preparar bailables para el entretenimiento de esta persona y una vez que pasa eso, él... las que son invitadas es porque él les echó el ojo y dijo, tienen reclutadoras y yo quiero que me traigas a fulanita de tal y a sutanita porque está muy bonita, está de muy buen ver. Las llevan a la casa, atienden en esas cosas y allí en ese grupo selecciona a otras y entonces le dicen a la muchachita en cuestión, ¿tú qué tan agradecida estás con el apóstol? No, pues mucho porque me ha dado mi salvación y a mi familia. Y porque me trajo de viaje. Ajá, porque, todo eso, ¿no? Exactamente. Y entonces, por lo tanto, pues tienes que darle lo más valioso que ¿Qué regalo tienes, le ¿no? podrías dar? No, pues yo no sé qué regalo le podría dar. Lo más valioso que tú tienes para darle es tu virginidad. Y entonces las llevan, tiene que haber, las preparan porque como te lo dicen, es toda una preparación en el que están puestas las sábanas de una manera en la que se supone que las reclutadoras, bueno, están presentes, atestiguan cuando él abusa sexualmente de ellas y le tienen que mostrar a él la sábana con sangre para corroborar que la muchacha era virgen. Y eso era algo que a ellos les excitaba. Además de que en particular a Nazón le excitaba que le dijeran tío. Entonces le decían, aquí está la prueba de la inocencia de su sobrina. Sí. Y le muestran la sábana ensangrentada, ¿no? Entonces, ahorita estoy dando unos cuantos detalles, pero el documental es muchísimo más denso. No es fácil de ver. Sí, claro. Es bastante repulsivo, repugnante ver lo que este tipo hacía. Y cómo es que dicen que tiene un grupo allá en Guadalajara, pero tiene en cada lugar en donde hay Iglesia de la Luz del Mundo y él va a visitar, se forma un grupo. Y una vez que estas chicas llegan a los 25 años, son desechadas y se traen a unas nuevas. Y si estas chicas, él decidió que se casara con alguien más, aunque esté casada y a él le gusta, la mandaba a traer. Sí. No, ajá. Y que bueno, ahí es donde entran muchísimas preguntas, ¿no? Porque viven en un ecosistema perfecto en el que están los niveles que hacen lo que les toca hacer, que ya están bien amaestrados, ¿no? Porque es horrible pensar que son generación tras generación que han venido haciendo esto, saben perfectamente qué cosa tienen que hacer, en qué momento, etcétera. Pero lo que voy es, ¿cómo crean este ecosistema donde a una chica la casan con uno de sus incondicionales? Viven ahí y al final nadie dice nada por tantos años, Pastor Mario. Porque les hacen ver que el hecho de que él las haya abusado es una bendición de parte de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio, él terminaba, en específico Nazón terminaba diciéndoles, gracias por el sacrificio que hiciste por Dios. Gracias por el sacrificio que hiciste por Dios al entregarme este regalo. Entonces ellas entendían que aunque en ese momento fuera, porque mira, por más idolatrada que estuviera, por más enajenada que estuviera la gente, lo que te deja ver el documental es en el momento en el que estas mujeres son abusadas, algo dentro de su psicología se rompe y dicen, caray, esto yo no me lo esperaba, algo está mal con esto. Entonces cuando él les dice que fue un sacrificio que hicieron por Dios, eso las hace a ellas reconciliarse con la idea como de que
bueno, fue algo a lo mejor grotesco, no me gustó, pero fue para Dios y para Dios hay que ofrecerle cosas y a veces no nos va a gustar todo lo que le tenemos que ofrecer a Dios, ¿no? No, por esa parte de la fe, pues obviamente las tienen tomadas de las entrañas y y es tristísimo porque, por ejemplo, en el documental vemos testimonios de mujeres que vivieron todo este proceso y que hoy continúan con traumas y con esta situación tan complicada, bueno, reprobable totalmente lo que ocurre, ¿no? Y que nos muestran solamente caras, pero en realidad hay un fondo, creo que mucho más profundo que lo que menciona el documental. Y esta situación, es muy terrible porque lo que están haciendo y las mujeres que están denunciando junto con Naasón, están presas 3 mujeres más, ¿no? Que son de las reclutadoras, ¿no? Que ellas también son reclutadoras, pero porque fueron abusadas cuando eran niñas. Algunas de ellas denuncian que desde los 8 años recibían estos abusos sexuales. Entonces, realmente no hay una situación como de un límite de edad. ¿Cuál fue la diferencia? De Aarón no se tienen registrados los abusos, ¿no? O sea, como las abuelitas o así son las que sobrevivieron a esa época. De Samuel, que fue el que siguió en esa línea, sí se tienen registrados, pero decían que Samuel era demasiado carismático con las personas. Y tú lo ves hablar, ¿qué te pareció cómo habla este tipo? Tú lo ves hablar y es una cosa... Bueno, es que obviamente, mira, yo en mi vida jamás, sí creo que ni mías tengo fotos en mi casa, no sé, pero bueno, o sea, imagínate que estaba como en cuántos lugares veías la cara del Papa de Juan Pablo II. Ajá. Así en un cuadro en la entrada de la casa de porque en cada casa de alguien de la luz del mundo le mandan un retrato oficial. Exacto, del apóstol, del ser humano no, ni ser humano son estos, pero bueno, del mequetrefe y bueno, esta dinámica de pensar que tener el cuadro es imaginar que por cualquier situación difícil que estés enfrentando, hasta que te viole el que se supone que es el líder religioso, él estará pidiendo por tu salvación y por ti. Qué horror, qué monstruosidad. No. Pero cuando hablaba Samuel, te estaba preguntando, cuando hablaba Samuel. Ah, no, sí, claro. Bueno, no, por supuesto. O sea, obviamente encandilaba a todos, la sonrisa así de wow, ¿no? Creyéndose lo que este imperio que ellos marcaron. O sea, obviamente estamos hablando aquí de personas que tienen un grado de pues, carisma, etcétera, impresionante, y por eso la gente lo sigue tanto. Aarón funda la iglesia, Samuel funda la ciudad en Guadalajara y el megatemplo, porque toda la gente se involucró en la construcción de ese megatemplo que hay allí. Daba dinero, daba trabajo, lo levantaron ellos, los ves en el documental ahí haciendo, moviendo las carretillas, echando las paladas, se involucraron de pie a pa, ¿no? Entonces digamos que lo sienten totalmente suyo porque forma parte de su identidad. Y Naasón formó el imperio mediático, porque hay una cantidad, tú te preguntas cómo consiguieron esas imágenes, porque Naasón se dedicó a construir una televisora y radiodifusora y ahora por internet que documentan todo lo que hace la luz del mundo. Por eso yo digo, cuando a veces dentro de nuestra iglesia dicen, no, es que ahora la pandemia nos movió a trasladarnos a los medios. No, mijo, nosotros nada más llegamos tarde, pero eso existe desde hace mucho tiempo. Prueba de eso es todo el trabajo que hacen los de la luz del mundo, ¿no? En esa cuestión mediática. Y así es que no solamente, oye, porque en ese sentido eran como esta cuestión, de virreinato y toda esta dinámica tan pesada. O sea, ellos todos los diezmos eran para ellos, ¿no? Sí. Y a nivel de los 50 países que estaban ellos reinando. Y luego son empresarios con esta dinámica de la radiodifusora, de la televisión, de toda la cuestión de internet. O sea, eran empresarios, hacían crecer su imperio, era enorme, ¿no? Y vemos la vida de ellos como ricos. Oye, cosas como que, por ejemplo, hay una señorita asignada para ponerle la pasta de dientes. O sea, una señorita para que le pusiera la pasta de dientes y otra para que lo entalcara. Y se les enseña cómo lo deben de bañar.
al líder, cómo lo deben de bañar. Porque lo bañaban, sí es cierto. Lo bañaban y tenían que enseñarles. Bueno, ahí todavía cuando lo bañaban, todavía él no las tocaba, ¿no? Como que todavía se esperaba para ver quién era como la que tenía el grado de fidelidad para él, que no lo iba, no sé, a denunciar o lo que sea. Y entonces vemos cómo Samuel, con este carisma, el papá, pues fue el que se ganó a la gente y hablaba como una especie entre político y pastor, y muy demasiado ostentoso, ¿no? Y cuando este hombre muere, la sucesión apostólica, entre comillas, de Samuel hacia Naasón se da de una manera espectacular. Esta situación es que Samuel muere y entonces la gente llorando en todos los países en donde hay la luz del mundo porque no hay apóstol. ¿Y qué es lo que decía la gente? Si no hay apóstol, yo no tengo salvación. Perdí mi salvación. Y todos llorando, ¿no? Y entonces dijeron, próximamente vamos a anunciar quién será el Señor. Oren para que el Señor nos revele. Y entonces lanzan una campaña mediática que es, si tú recibiste un sueño de parte de Dios, escríbelo. Pídanle al Señor que les dé un sueño para que nos revele quién va a ser el nuevo apóstol, ¿no? Pero Samuel ya había preparado de entre todos sus hijos, ya había preparado a Naasón. Sí. Para que él fuera. Entonces hacen todo este teatro, hacen toda esta faramalla de que escribe tu revelación, y cuando por fin en una madrugada los mandan a llamar, llenan todos los templos, y entonces este tipo empieza, un dirigente, ¿no? Empieza a decir la revelación, y vi que de entre la nube salía una voz que me decía, Naasón Joaquín García es mi elegido, y todos empiezan a gritar y empiezan y dice que caen de rodillas y se cimbra el templo donde están, y entonces ellos como crearon todo este ambiente de que tenían hambre de un nuevo apóstol. Cuando dicen esta revelación, todo el mundo se lo cree y lo nombran como el sucesor del papá, aunque el papá ya lo había preparado de antemano para esto. Y el error de este hombre fue, bueno, que era antipático, decían que no era muy bueno para predicar, que tenía un lenguaje muy pobre, y que además, pues bueno, se quiso hacer lo mismo que el papá, que duró 50 años al frente de la iglesia, se quiso acabar el mundo muy rápido. Sí. Y él empezó a cometer cosas de sadomasoquismo, de sexo con animales, de grabar en el iPad, les pedía que le hicieran striptease. O sea, les compraba lencería Victoria's Secret y los mandaba a Nueva York para que compraran esa lencería a las mujeres, etcétera. Entonces, todo lo que el papá hizo durante 50 años, este tipo lo quiso hacer en muy poco tiempo, y a final de cuentas terminó, pues, acusado, ¿no? Por todos los excesos que estaba cometiendo. Totalmente, y que definitivamente la era en la que vivimos y toda la dinámica hoy de redes sociales, etcétera, pues obviamente creo que propiciaron o ayudaron a que el caminito llegara rápido a atrapar a este monstruo, pero definitivamente, mira, el documental, como tú dices, es muy denso. Y estamos diciendo por encimita, porque hay un montón de cosas más. No lo puedes creer. O sea, yo era una cosa horrible tras otra, aún más horrible o sea, una situación tan difícil. Oye, y que lo que es interesante de todo esto es que a partir de que no solamente los casos son tan cercanos, porque lo hacía en todas las congregaciones que tenían, que no era la hermana fulanita de tal, sino era ya tu familiar, tu hermana, tu mamá, que vivieron esta situación. La gente todavía no lo cree. O sea, la gente todavía sigue orando pensando que se equivocaron, que él no hizo esto, que lo están acusando de algo que no es cierto, y que al final Dios concederá pues la salvación a este hombre que ha sido un depredador asqueroso. En fin, no, mira, ni siquiera encuentro un término para denominarlo, pero lo que es muy triste es esto. O sea, fíjate cómo la dinámica de la fe también nos lleva hacia espacios en los que ni siquiera ya la razón humana participa de esto, Pastor Elmario. Y bueno, esta situación de que las víctimas pues no se entienden al principio como víctimas, ellas mismas se culpan, se responsabilizan por las situaciones que están viviendo, porque él es un hombre santo, él no peca. El rechazo de las familias,
de tú estás loca, estás endemoniada, cómo Satanás te está usando para insultar al líder. Vemos imágenes de los juicios, testimonios desgarradores de cómo sucedieron las cosas, las descripciones bastante exactas de cómo se cometían los abusos, y finalmente digo, lo que más duele es la realidad de que cómo este hombre fue sentenciado a 16 años porque llegó a un acuerdo, contrató a un abogado que es el abogado que ha librado a personas como Kevin Spacey, por ejemplo, de cuestiones de escándalos sexuales. Es como el abogado de las estrellas para escándalos sexuales. Él lo contrata porque estaba perdiendo el juicio, lo contrata para poder rescatarlo, y este abogado, eso me hizo pensar así, qué desgraciadez hay en algunos abogados que se prestan para este tipo de situaciones, de cómo es que defienden a las personas que son abusadoras y pues le logran sacar un acuerdo a la corte en Estados Unidos para que él se declare culpable de 3 de los actos, y con eso le dan 16 años, porque en realidad pues hubiera estado ahí cientos de años, ¿no? Por todos los delitos que comete, ¿no? Pero aún así vemos también testimonios dentro del documental de personas oficiales dentro de la luz del mundo que dicen, esto no significa que él sea culpable. A veces esto ocurre en Estados Unidos, que mucha gente se echa la culpa aunque no sea culpable para poder negociar. Entonces él tuvo que ceder a esto, pero entendemos nosotros de parte de Dios que esto no significa que él sea culpable, sino que es un sufrimiento que tiene que tener. Entonces para ellos se los convirtieron en mártir y lo defienden a capa y espada. Y hay algunos youtubers, streamers, que como tú y como yo agarran su micrófono, hacen su podcast, que son congregantes de la luz del mundo, que salieron a llamarles zorras, a llamarles prostitutas a estas mujeres que estaban denunciando y que se dedicaron a hacer una campaña en redes para desprestigiarlas, ¿no, Pastor Vic? Es que es espantoso, o sea, de verdad que oye, yo veo lo caro que es hacer un programa como esto, porque yo en otro momento no lo hubiera visto, te lo juro, pero es horrible, es una monstruosidad, esto no tiene nada que ver con Dios, esto va más allá de cualquier aberración, es terrible, y mira, tenemos algunos comentarios muy interesantes. Vamos a ver algunos comentarios, sí, claro que sí, de los taco escuchas. Nos quedamos en el de saludos obispos, dice Holly Palafox, creí que ya estaban vetados, para nada. Si no vetan al de la luz del mundo, imagínate nosotros, que nosotros no hemos hecho nada. David Solano, desconfirmo, el pastor en sus mensajes vuela y saca fuegos artificiales, efectivamente, lo hemos visto. Isaí Rayas Linares, ¿ya vieron el que está en HBO Max? No, carnal, o sea, estás viendo que somos pastores metodistas, ¿a quién le va a alcanzar para tener HBO Max? Exacto, por amor de Dios. Exacto. Por amor de Dios, ¿qué crees que somos de la luz del mundo o qué? Como para tener. ¿Qué ibas a decir? No, eso iba a decir. Si tú y yo nos tuvimos que cooperar para ver el de Netflix, ahora imagínate que exactamente. Todavía HBO. Gamaliel anda, alguien que me preste su Netflix para verlo, mira, ahí está, por favor, hagan su buena obra del día. Pero ya no se puede, Gamaliel. Ahora es en una sola en una sola dirección. Rosy Cruz, es una idolatría tremenda a su apóstol, así es. Isaí, están tentándome seriamente a verlo, pero primero terminaré One Piece. Ah, no, pues sí, mano, pues acábate One Piece, sí. ¿Cómo se llama? ¿El live action o el anime? Porque si es el anime, suerte para la próxima. Cuando Cristo venga lo vas a acabar de ver. La Nayeli Pau Mendoza dice, Samarito, saludos, oye, sí vi el documental y la neta me privé cañón. Sí, es bastante estremecedor. Holly Palafox, pseudo apóstol. Yo no le llamaría fe, sino ceguera espiritual colectiva. Seguimos sin conocer lo que dicen las escrituras. Es mucha la necesidad de la gente para rendirse a cualquier payaso. Yo creo que en ese comentario, Holly Palafox, estamos revictimizando a las víctimas. Sí. Yo no le llamaría ceguera espiritual colectiva. Creo que hay gente que sinceramente es abusada por otros. Entonces, cuando yo le llamo que es ceguera espiritual colectiva y que es mucha la necesidad de la gente para rendirse a cualquier payaso, aguas, porque a mi parecer creo que ahí entra la cuestión como de menosprecio hacia las víctimas. No sé cómo lo veas tú, Vic. Totalmente, y esto no tiene que ver con
Mira, no tiene que ver con una cuestión de términos ni de quedar claros con lo que creemos que pasa o no, sino tiene que ver con la monstruosidad de lo que hacen estas personas, estas cucarachas humanas. O sea, de verdad que mira, ¿para qué le buscamos el término? Para mí sí es fe, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, es fe, la gente tiene fe, la gente cree, la gente da todo por esta persona. Pero estos abusadores se aprovechan de esa fe. Exactamente. Porque ellos quieren seguir a Dios, quieren seguir la palabra de Dios, y si un maestro malo les enseña de esa manera. Pues sí. Faltaron algunos comentarios, ¿no, Pastor? Sí, vamos, Efren de Yamus, saludos desde Querétaro, y también dice, básicamente en la mayoría de las denominaciones sucede lo mismo, posiblemente menos circo, pero sin duda generalmente son llamados a liderar a quienes políticamente y por intereses nada divinos, a hombres que no siempre tienen el llamado para ese puesto y menos la capacidad de guiar. En la cuestión del liderazgo, pues sí, a veces sí sucede eso, yo no diría que sucede lo mismo, no. No, porque aquí estamos hablando de un imperio en el cual se elige a una persona para que siga perpetrando la dominación y los abusos a otras personas. Entonces, lo mismo no, que hay compadrazgos que a veces ponen al menos capaz, etcétera, sí, pero lo mismo no. Y también dice, Pastor Víctor, justo eso que mencionas es el adoctrinamiento en su máxima expresión. No sé en qué comentario específicamente. Isaí Rayas Linares, ¿alguna vez leyeron o llegaron a ver un libro que se llama Pastores que abusan de ministerios bíblicos de restauración? Es de 1994. Lo comento porque aunque parece que eso de exhibir abusos eclesiásticos en los medios es nuevo, hay antecedentes como esos libros que nos pueden orientar respecto a puntos muy específicos de los que hablan aquí ustedes. El libro no es detallado al respecto de denominaciones y eso. Sí, no, el abuso sexual y la exhibición de estas cuestiones no es nuevo, lo que ni estamos diciendo que sea nuevo, pero que en un medio tan masivo como Netflix exista esto, que no es lo mismo que la industria editorial en su máxima, en sus mejores tiempos, ahora tenemos acceso a Netflix de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Oye, y la cuestión es ahí aquí, es que no es, o sea, sé que, mira, hay grados de abuso, pero lo que genera esta gente excede muchísimos de los parámetros. O sea, es horrible, es terriblemente monstruoso. Es eso, y bueno, dice Isaí Rayas Linares, yo también soy pastor metodista. Pues dinos de dónde, carnal, porque, pues, o sea que tú tienes HBO Max, no sé, o sea, tú has de ser arzobispo o algo así. Ana MG dice, hay una serie en Netflix sobre sobre cómo tener una secta y habla mucho de religiosos que tuvieron sectas y cómo funciona todo eso de la manipulación. Véanla. Gracias por la recomendación, Ana. Sí, es un tema bastante polémico y antiguo, ¿no? Y Dan Herrera dice, ¿habrá alguna religión o denominación que esté limpia de este tipo de casos? No, yo creo que no, pero ojo con lo que estamos diciendo. No es que haya unos cuantos casos. Esta es una repetición sistémica que a lo largo de casi 100 años, durante 3 generaciones, a cientos y miles de jovencitas se les ha reclutado continuamente una tras otra vez. Dime cuántas denominaciones religiosas, cristianas, conoces que tengan esas características. Claro. Es diferente. No son casos esporádicos, ¿no? También soy repartidor de Didi. Ah, bueno. Pues bueno, métanse a trabajar a Didi, porque de pastor no. Entonces, bueno, perfecto. 100 años, conozco otra que tienen varios siglos. Si estás hablando aunque estés hablando de la iglesia católico romana, escucha cómo funciona el sistema. No es lo mismo, no es igual. O sea, sí hay casos de el Opus Dei o lo que hacía Marcial Maciel, etcétera, pero esto es una sola denominación que tiene esa misma línea, ¿no? Es un caso diferente, pero bueno, aunque van a lo mismo y es triste, ¿no? Que siga habiendo abusos de cualquier tipo, sea uno, sean 100, sea una vez o sean 100 años, ¿no? Perfecto. Pastor Víctor, ¿qué reflexiones te hace? ¿A qué reflexiones te lleva esto? Pues mira, la verdad me duele mucho pensar en las familias destruidas, me duele mucho pensar en todas las mujeres que
pues de las cuales hoy tenemos algunos rostros, pero muchas que ni siquiera, fíjate, todavía violenta más que a pesar de todo lo que vivieron, ni siquiera pueden denunciar o ni siquiera denuncian, sino que se conformaron con una vida de esa manera, o muchas ya murieron también y que enfrentaron esto. Mira, a mí lo que me deja esta situación es que cómo la dinámica de fe es tan importante en la vida del ser humano. Yo recuerdo al doctor David Brondos, en una de sus primeras clases cuando iniciamos a estudiar teología, que decía que nosotros estábamos estudiando la carrera, si no la carrera más, una de las carreras con mayor impacto en el ser humano, ¿no? Porque el conocimiento es poder, decía, ¿no? Exactamente, porque otras tienen que ver con la dinámica técnica, con la dinámica de máquinas, de creación, pero aquí trabajas con la vida del ser humano, ¿no? Y que definitivamente esto, pues mira, a mí lo que me hace ver es el poder y el peso que tiene la dinámica, los liderazgos espirituales, desgraciadamente y obviamente. Esto se tiene que denunciar, o sea, tiene que ir a que nos lleve a ver que esto no se puede quedar así, que son cosas que no se pueden repetir, ¿no? y que definitivamente tenemos que tener muy, muy claro que la fe en Jesús jamás nos llevará a hacer monstruosidades como esto, ¿no? Nunca, jamás. Y que no podemos permitirlo, ¿no? Yo creo que el documental es tan fuerte que genera, mira, si sirve esto para que más personas puedan darse cuenta que necesitan ayuda, Pastor Mario. ¿Sabes? Eso me impacta tanto. Hay gente que, como te digo, se acostumbró, ya lo vivió y ya. Uh-huh. Y que lo vivieron como que lo normalizaron. Y que hoy necesitan ayuda también, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, yo estoy aterrado. O sea, yo creo que siempre disfruto mucho mi programa, pero del día de hoy, de verdad, me tiene aquí en el filo del asiento. Es terrible lo que han vivido y pues definitivamente reprobable. Y vuelvo al punto, creo que las víctimas tienen que ser acompañadas y también nosotros que escuchamos y que estamos desde otro lado, desde otro punto, pues tenemos que ser aquellos que escuchen también y que puedan hacer algo uh-huh. para que esto siga ocurriendo. ¿A ti qué te deja, Pastor Mario? Pues efectivamente, como el propósito del documental es que las voces de las víctimas sean escuchadas y promover la conciencia de que se pueda denunciar, invitar a las familias a que si han tenido un caso así le crean a quien está denunciando, a las personas que han sufrido una cuestión así que puedan también denunciar y darse cuenta de que han sufrido abusos, porque en el mismo documental vemos cómo es que las mujeres que fueron abusadas, aún después de mucho tiempo les costó trabajo entender que habían sido abusadas, porque no es hasta que de repente en Reddit y en algunos otros sitios de internet algunas jovencitas empezaron con las redes sociales a poner sus testimonios, que estas mujeres mayores que habían sido abusadas empiezan a leerlos y se dan cuenta y dicen, ¿cómo es que ellas se dan cuenta de que fueron abusadas y yo viví lo mismo y yo no me di cuenta? Y se empiezan a culpabilizar a ellas mismas y a sentir mal por no haberse dado cuenta de que habían sido abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, la psicología de la víctima tarda tiempo y cuesta trabajo que la misma víctima se dé cuenta de que fue abusada. Entonces, ese es un llamado a despertar si sufriste un abuso, a que si ya lo sabes, a que puedas denunciar, a que las familias cobijen a las víctimas del abuso sexual. Y que efectivamente si en alguna institución religiosa cualquiera que sea están ocurriendo este tipo de situaciones, es importante que se pueda denunciar, que se pueda alzar la voz, que esto se pueda enfrentar como se debe de enfrentar, y que las instituciones religiosas evidentemente muchas veces cobijan a los infractores, ¿no? A los abusadores sexuales, pero no por eso la voz se debe de callar, ¿no? Entonces creo que es importante que se pueda hacer de esa manera, y la reflexión que a mí me deja también es que nunca le concedamos, por eso en este programa, a pesar de que el pastor Víctor bromeamos mucho con que es una entidad deificada, es casi un arcángel caminando en la tierra, y así lo ven muchos de sus congregantes, porque yo he platicado con algunos de sus congregantes que le digo, bueno, es que el pastor se equivocó en esto, y los congregantes del pastor Víctor dicen, no, él no se equivocó, él no.
bueno, los tiene así embobados. El llamado es primero a las personas a que no se crean todo, no deifiquen, no divinifiquen a sus líderes, y que puedan entender que su fe está para con Dios, no para con los seres humanos. Y a los ministros religiosos a que no abusemos del poder, no solamente en materia sexual, sino en cualquier situación. No se vale abusar de las ovejas, de las personas que ponen su fe en Dios y que están dentro de tu congregación, y manipularlas, porque a veces las manipulamos con este discurso de que no es para mí, es para Dios, ¿no? Uh-huh, totalmente. Y muchas veces se cometen abusos de muchas otras formas, ¿no? No solamente en el terreno sexual. Entonces creo que esas tres cosas: hay que denunciar, hay que dejar de divinizar a las personas que sirven en el ministerio, y hay que, los que somos ministros, dejar de abusar de las denominaciones. ¿Quieres decir algo más, Pastor Vic? Pues sí, que definitivamente a veces el abuso y la violencia se disfrazan con templos preciosos como los de la luz del mundo. Uh-huh. Sin embargo, solamente creo que cuando nuestra fe ha trastocado esos espacios, es tiempo de romper esos templos y llegar a lo sencillo, que es Jesús, ¿no? Que viene para que nuestra vida en lo sencillo, en lo... la vida diaria, ¿no? No tengamos por qué vivir por estas cosas. Creo que definitivamente esto es un llamado a la feligresía y a las personas, porque todos estos abusos son reprobables, asquerosos. No hay palabras para mencionarlos, pero uno de aquellos que lastiman muchísimo al ámbito religioso es que la fe es algo que necesita el ser humano para continuar, para vivir, y que alguien juegue con eso, que alguien pues no nos haga enfocarnos hacia Dios, hacia la vida diaria. Pues definitivamente eso es reprobable. Es terrible esto que ha pasado. Y bueno, pues vean el documental. Hay que tener, no es para niños, obviamente, seamos cuidadosos también con estas cosas que sea para el público que está dirigido, y que bueno, pues cuidémonos, y que también ayudemos a que a veces en confianza alguien nos cuenta algo que pasó, busquemos ayudar, escucharnos y estar para el otro también. Dices que no es para niños, pero es importante que ese tipo de temas se traten con los niños, ¿no? También, o sea, porque lamentablemente, como vemos en este documental y en muchos otros casos, las víctimas de estos abusos son precisamente los niños y las niñas, ¿no? Entonces claro que sí, encontremos esos caminos, ¿no, Pastor Mario? Para que podamos hablar a los niños de estos temas y que ellos también estén protegidos definitivamente. O sea, de que es necesario hablar del tema con ellos, sí. Y yo solamente creo que este documental es extremadamente fuerte, y pues bueno, ya qué terrible que tengamos que terminar el programa y que ahí se queda, ¿no, Pastor El Mario? Decir, bueno, no estamos hablando mal de todas las personas que están en la denominación de la luz del mundo, ¿no? Estamos hablando mal de los abusos, de los líderes, de los perpetradores, de los que fueron... Mira, lo plantea a veces el documental, dice, las reclutadoras también son víctimas. Sí. No excluye a lo mejor su parte de responsabilidad, pero también no hay que olvidar este otro lado de la moneda, ¿no? Quienes han sido reclutadores o reclutadoras, quienes han perpetrado estas violencias, quienes han continuado con este tipo de situaciones dentro de cualquier denominación, es importante que puedan ser denunciados. Así se llame pastor, apóstol, arcángel, profeta, arzobispo, obispo, como le llamen. O recientemente con lo que hizo el Dalai Lama, ¿no? De meterle la lengua ahí a uno de los niños, que estuvo ahí saludándolo. Siempre va a haber gente dispuesta a justificar lo injustificable. Lo cierto es que nosotros estamos llamados a poder ser críticos con nuestra fe, a poder ser analíticos, a poder despertar y a poder denunciar este tipo de situaciones que ocurren. Entonces, si hay alguien de la luz del mundo que por alguna situación vea este programa, también es el llamado a decirle también, tú puedes denunciar, ¿no? Y la palabra de los líderes no es la palabra de Dios, entonces es importante poder distinguir esas situaciones para no caer
en esta terrible pues continuación de los abusos, ¿no? Que nosotros mismos cometemos al validar a estas personas que lamentablemente pues cometen todo este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, y comparaba yo lo de cómo convirtieron a este hombre sin quererlo en un mártir, diciendo que él era inocente respecto de lo que se le acusa, y comparándolo con Jesús, que Jesús también fue ejecutado por la ley, pero pues él era inocente y todo eso, pero bueno, sí, pero a Jesús no le encontraron un iPad con millones de videos sexuales, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. En Jesús todos los cargos eran mentira, y en este hombre los cargos están comprobados, los videos están allí, los testimoniales están allí. El caso es que es difícil que salgan de eso. Y fíjate que también yo me preguntaba como pastor, no sé si te pasó por la cabeza, ¿cómo lograron hacer eso? Porque a veces tú cuando convocas a la congregación a hacer algo es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil que jalen a hacer algún trabajo, que te apoyen, que a veces no todos van, cada quien tiene su opinión, etcétera, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es? Yo creo que solamente se logra a través del discurso más puerco y contaminado, y como pastor prefiero seguir lidiando y luchando con la situación de que no todos me van a hacer caso, a hacer la utilización de un discurso manipulador, sucio y asqueroso, que lograría que todos hagan lo que yo quiero, pero que violaría los principios de la fe y los derechos humanos, ¿no? Totalmente. Oye, si uno no puede jalar a una oveja, ahora imagínate jalar a 5 millones, no, pues está cañón. Y bueno, ahí también hablaban de sus nexos con la política, ¿no? Salen personajes muy interesantes como Sergio Mayer, como el Bronco, como Martí Batres. Para todos lados hay, y de todos los partidos, que cuando lo festejaron ahí en Bellas Artes, fueron todos esos politiquillos que ahora se lavan las manos. Ajá, pues mira, nada más rascándole tantito el hilo es mucho más grueso, ¿no? Pero pues es tan triste esta situación, por favor no lo permitamos, ¿no? No lo permitas, no permitamos el abuso, ya, por favor, es tan complejo esto, pero pues bueno. ¿Tu piña? Ahí está. ¿Tu piña? Pues mi piña es que, aunque de verdad lo creo, Dios no está en los lugares majestuosos, y es decir, no está en las excentricidades. Dios está en lo sencillo, en lo que hace que tu vida sea en el día a día mejor, que tengas paz. Y si hay algo que roba la paz, estás en el lugar equivocado, no es Dios, ¿no? Entonces yo diría que hoy es tiempo también de voltear a ese Jesús sencillo, a ese Jesús que jamás nos haría daño, que jamás haría nada para que nuestra integridad, nuestra paz, nuestra salud emocional se viera endeble, ¿no? Mi piña sería que cualquier religión que te haga tocar a un hombre o a una mujer encuerada, diciendo que es representante de Dios o que es una bendición, eso está mal. Es que de verdad ve cómo lavan la cabeza de las personas que llegan a ese momento en el que eso lo ven como algo divino de Dios y no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, pues esto fue Dos de Pastor. Muchísimas gracias. Si van a comentar algo, por favor, ya para cerrar, háganlo ahora porque ya nos vamos. Y bueno, comentarles. Ajá, sí, adelante. Dice la pastora Ruth de Estrada, el tema muy interesante, es un llamado para estar atentos al cuidado del ser humano dentro y fuera del ámbito religioso. Saludos, pastora Ruth. Ok, muy bien. Y bueno, decirles que hemos estado quitando ya los programas de Facebook porque queremos jalar un poquito de gente para Spotify, ¿no? Y para las plataformas de podcast. Entonces, cuando termine este programa, ya no estará disponible. En cuanto le quitemos finalizar la transmisión, no estarán disponibles ya. Los podrán encontrar si alguien lo quiere volver a ver, escuchar, etcétera, solamente a través de nuestras plataformas de podcast y de YouTube, para que lo puedan, ayudarnos con la cuestión de las reproducciones. Y si alguien no está suscrito a nuestro canal de YouTube, estaremos pues poniendo también allí los enlaces para que puedan suscribirse y que nos echen la mano también en
en esa situación, ¿no? Dice Manuel Yescas, chin, ya no son humildes. Cállate, Manuel Yescas, tú perteneces a un grupo a la mafia del poder. A la mafia del poder de la alabanza metodista, que quiere miles de reproducciones en ese grupo llamado El Corazón Ardiente. No es cierto, Manuel. No, pues échenos la mano, carnales. Hemos estado aquí un ratito ya, chambeándole, ¿verdad? Queremos jalar más suscriptores. Griselda Márquez, gracias por tocar un tema poco revisado. Dios nos bendiga. Tristemente poco revisado. Y Emanuel Yescas dice, sí eres Emanuel Yescas. Pues esto fue Dos de Pastor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Intentaremos retomar el ritmo. Ya saben, cuando no nos vean por aquí es porque algo está pasando. Oren por Dos del Pastor. El 2 del tacos al pastor, como le dice la gente. Y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue todo. Bye bye. Bye bye. Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza, Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.